Buenas tardes, compañeros y profesor presente, quienes estén visualizando la siguiente explicación que se va a llevar a cabo. Somos estudiantes del curso de Farmacología 2, integrados por mi compañera Yatsiri Vilca, Nicole Cardoso y quien les habla, Marcos Malki. Vamos a explicar sobre sustancias endógenas que provocan una broncoconstricción y también de fármacos que existen que ayudan justamente a generar una broncodilatación y ayudar a los pacientes que padecen de asma. Ahora ya vamos a empezar a hablar sobre las sustancias endógenas que generan vasoconstricción, pero vamos ya a empezar a hablar un poquito sobre su mecanismo de acción y sus rutas. Una de estas, voy a empezar con la acetilcolina, que es un neurotransmisor secretado por las neuronas parasimpáticas postganglionares que se inervan en el músculo liso bronquial. Esta acetilcolina tiene un receptor específico que es el receptor muscarínico M3. ¿Esto qué hace? Una vez que se une su receptor, este receptor, por ser el tipo de receptor metabotrópico, está acoplado a una proteína GQ. Esta proteína GQ va a activar lo que es la fosfolipasa, en consecuencia produce que la molécula PIP2 se produzca o produzca mayor cantidad o forme IP3 y diacilglicerol, o también conocido como DAG, pero principalmente nos vamos a enfocar en la ruta del IP3, que es este IP3 se va hacia el retículo sarcoplásmico, donde le espera un receptor específico de IP3. Al recepcionar este receptor, la molécula IP3 aumenta los niveles de calcio. Los niveles de calcio aumentan y se activa la vía de la calmodulina, una proteína bastante importante para algunos procesos biológicos, como lo es la broncoconstricción, y además también se activa la enzima MLSK, que es una quinasa bastante también importante en lo que es la contracción de los bronquios, o broncoconstricción en otras palabras. Luego tenemos también una segunda sustancia endógena, que es la histamina. La histamina prácticamente tiene la misma ruta y el mismo efecto al final, como lo mencioné con la acetilcolina. La única diferencia es que su receptor ya no vendría a ser el receptor muscarínico M3, como estamos viendo en la acetilcolina, sino sería el receptor H1. Sin embargo, la ruta y la consecuencia final sigue siendo la misma: la mayor producción o mayor liberación de calcio y la broncoconstricción como consecuencia. Ahora tenemos ya en tercer lugar a la enosina, que también es una sustancia endógena. Es un nucleósido en sí que ayuda o provoca una broncoconstricción dentro de su mecanismo de acción. ¿Cómo funciona esto? La enosina se une generalmente a receptores A1 o A2, pero ahorita nuestra mayor importancia va a ser cuando se recepciona en los receptores A1. Una vez que llega la enosina al receptor A1, este receptor está acoplado a la proteína GI. Esta proteína GI inhibe lo que es la enilatociclasa. Esta enilatociclasa produce que el ATP se convierta en AMP cíclico. Sin embargo, por su inhibición va a disminuir los niveles de AMP cíclico. Esto hace que la proteína quinasa en su forma inactiva hace que se convierta a su forma activa. La forma activa normalmente la proteína quinasa genera una inhibición de los canales de calcio para que el calcio pueda llegar a ingresar de manera intracelular. Sin embargo, al ver niveles menores de proteína quinasa activa, la inhibición no se va a hacer correctamente y va a generar que el canal de calcio esté aperturado. Ya no se va a generar una inhibición en el canal y por lo tanto, como consecuencia, va a haber un aumento en la cantidad de calcio intracelular en este caso, y lo que nos da como consecuencia una broncoconstricción. También de manera indirecta se puede llegar a producir una broncoconstricción a partir de la enosina, ya que en los mastocitos provoca o genera una degranulación de estos, lo que en consecuencia también tiene la liberación de histaminas y leucotrienos, que justamente provoca una broncoconstricción. Bien, ahora para hablar acerca del ácido araquidónico, este se va a producir a partir de los fosfolípidos.
por la enzima fosfolipasa A2. ¿Y cómo es que se forma? Mediante lo que es un estímulo, que en este caso sería el alergeno, ¿no? El ácido araquidónico va a tener dos vías, que uno va a ser las ciclooxigenasas y otro va a ser lo que es la lipooxigenasas. En el caso de las ciclooxigenasas van a generar lo que es la inflamación, y en el caso de las lipooxigenasas, mediante la enzima 5-lipoxygenasa, van a generarse lo que es los leucotrienos. Los leucotrienos son encargados de lo que es la broncoconstricción y también lo que es de la secreción de mocos. Bien, ahora para hablar acerca del mecanismo del sistema inmunológico, este se va a dar mediante dos etapas. Uno va a ser la etapa de la sensibilización y otro va a ser la etapa de la activación. En el caso de la etapa de la sensibilización, inicia cuando un alergeno va a entrar a nuestro organismo y va a atravesar lo que son las células epiteliales. Una vez que este alergeno atraviesa lo que es las células epiteliales, se va a encontrar lo que es la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ¿qué va a hacer? Va a capturar lo que es el alergeno y lo va a procesar. Una vez procesado este alergeno, va a pasar a lo que es a los linfocitos TH2 y lo va a activar. Entonces, una vez activado mediante la interleucina 13 y la interleucina 4, va a activar los linfocitos B, y estos linfocitos B van a ser convertidos en lo que es la célula plasmática. Y esta célula plasmática es aquella que es encargada de la producción de los anticuerpos de la inmunoglobulina E. Estos anticuerpos se van a pegar en sí a los mastocitos y a los basófilos, ¿no? Entonces, en el caso de cuando una persona vuelve a entrar en contacto con el mismo alergeno, que ocasiona la etapa de la activación, y en esta etapa de la activación, entonces el anticuerpo que ya está pegado a lo que son a los mastocitos, al presenciar que tenemos otra vez el mismo alergeno, va a generar que el mastocito se comienza a desgranular, liberando así lo que son los mediadores químicos, como el caso de la histamina, lo que conlleva a una broncoconstricción o también lo que son las alergias. Bueno, con respecto al mecanismo de acción del nodocromilo, cómo este va a ayudar a que nosotros se pueda prevenir la inflamación de nuestras vías respiratorias o una broncoconstricción por alérgenos presentes. Brevemente voy a explicar cómo es que la presencia de un alérgeno puede provocar esta broncoconstricción. El alérgeno, una vez que esté presente, se une a la inmunoglobulina E en su membrana, donde esta inmunoglobulina E también tiene su receptor específico, que es el FcRI. Una vez ya activado, debido a la presencia de alérgeno, se activa la fosfolipasa C, lo que, como ya sabemos, conforma toda una cascada, y uno de esos productos que tiene es el IP3. Este IP3 también habíamos dicho que se va a su receptor IP3 que se encuentra en el retículo endoplasmático. Esto ayuda a que libere los canales de calcio. Esto, una vez que los niveles de calcio aumenten, ayuda a que tenga una exocitosis el mastocito, y se pueda liberar las histaminas o los mediadores proinflamatorios que hay dentro de estas, para evitar que se siga como que otra vez retribuyendo el calcio que se está gastando debido a la exocitosis continua por una alergia presente. El endocromilo viene a tomar un papel bastante importante porque actúa en los canales de calcio, bloqueándolos y no dejando pasar el calcio al medio intracelular y que se siga produciendo esa exocitosis. De esta manera se va a evitar que haya una inflamación de las vías respiratorias o un asma producido por un alérgeno presente o alergia que se puede llegar a presentar en el paciente. El mecanismo de acción del ketotifeno ya es un poquito más directo y menos complejo. En sí, el ketotifeno lo que va a hacer, va a actuar como un antagonista competitivo de la histamina, porque va a competir para ocupar el espacio que hay en el receptor H1. Cuando va a competir con la histamina, va a evitar que se siga produciendo gran cantidad o que suban los niveles de calcio para que haya una broncoconstricción. Por lo tanto, el ketotifeno va a querer ocupar este espacio para que esto siga su curso y evitar la excesiva producción de calcio y la broncoconstricción. También funciona como un estabilizador de mastocitos, solo que en menor cantidad a diferencia del endocromilo. También ayuda en lo que es el bloqueo de los canales de calcio para que ingresen del medio extracelular al medio intracelular y se siga produciendo la exocitosis y la liberación de mediadores inflamatorios como histaminas o leucotrienos. Eso sería. Por esta razón, tanto la histamina como el endocromilo se usa
más que nada para el asma preventivo y se les clasifica por ello como fármacos profilácticos. Bien, con respecto al mecanismo de acción de la teofilina, normalmente la adenosina es la que se une al receptor A1, ¿no? Pero en el caso de la teofilina va a ser un antagonismo competitivo porque va a querer unirse lo que es el receptor A1, ¿no? Entonces, al unirse lo que es el receptor A1, ¿qué va a generar todo lo contrario que lo que hace con la adenosina cuando se une lo que es el receptor A1. Esta normalmente se une lo que es activa lo que es la proteína GI, y al activar lo que genera que los niveles de calcio aumenten, generando lo que es una broncoconstricción. Entonces, cuando la teofilina se une lo que es el receptor A1, no se activa lo que es de la proteína GI, entonces ya no se genera lo que es una inhibición, sino va a generar cosa que los niveles del AMP cíclico aumenten, además que van a aumentar también los niveles de la proteína quinasa aumenten, y eso que genera que los niveles de calcio disminuyan, lo que conlleva a una broncodilatación. Pero también la teofilina no solamente se une a lo que es el receptor A1, sino se va a unir en estos casos a lo que es a la enzima de la fosfodiesterasa. Entonces, al unirse a lo que es a la fosfodiesterasa y al bloquear la fosfodiesterasa, que genera que los niveles del AMP cíclico aumenten. Entonces, al aumentar también los niveles del AMP cíclico, van a aumentar los niveles de la proteína quinasa, y eso que genera que los niveles de calcio disminuyan, conllevando lo que es la broncodilatación. Bien. El mecanismo de acción del salbutamol, este salbutamol al ingresar al organismo se va a unir al receptor beta-2 adrenérgico. Al unirse al receptor beta-2 adrenérgico, eso genera que la proteína GS se active. Entonces, GS significa por estimulante, ¿no? Entonces, al estimularse, que va a generar que la adenisciclasa también se active, y esta adenisciclasa, la enzima adenisciclasa, es la que lleva a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a aumentar al ser estimulante, como hemos dicho, y el AMP cíclico va a permitir que la proteína quinasa inactiva pase a la proteína quinasa activa y también aumente, lo que genera que los niveles de calcio también disminuyen y generando una broncodilatación. Bien, ahora con el mecanismo de acción del lipatropio, normalmente hemos visto que la acetilcolina es la que se une al receptor M3, ¿no? Entonces, al unirse al receptor M3 genera que se una a la proteína GQ, y esta proteína GQ conlleva que los niveles de calcio pues aumenten, generando lo que es la broncoconstricción. En el caso del lipatropio, este va a ser un antagonista competitivo, es decir, va a unirse lo que es el receptor M3, el receptor muscarínico, y no va a dejar que la acetilcolina se una, ¿no? Entonces, al unirse a este receptor M3, conlleva a que se bloquee todos los pasos y los niveles de calcio disminuyan, es decir, que la fosfolipasa no se va a activar, al igual que el IP3, al no activarse el PIP2 tampoco se va a generar lo que es ni el IP3 ni el DAG, ¿no? Entonces, al no generarse eso, que conlleva que los niveles de calcio disminuyan y provoca lo que es una broncodilatación. El mecanismo de acción del sileutón, va a actuar pues a nivel de la enzima 5-lipooxigenasa. Como ya habíamos visto, esta 5-lipooxigenasa va a surgir a partir de lo que es el ácido araquidónico. Entonces, el sileutón ingresa a lo que es el organismo, inhibe lo que es esta enzima. Entonces, al inhibir la enzima, no va a permitir que se formen lo que son los leucotrienos. Y estos leucotrienos, como ya sabíamos, son aquellos que son encargados de la broncoconstricción y de la secreción de mocos. Entonces, al no generarse estos leucotrienos, no se va a generar lo que es la secreción de mocos y se genera lo que es una broncodilatación. Bien, el omalizumab, su mecanismo en sí consiste súper fácil, ¿no? En estos casos, este fármaco se va a unir a la inmunoglobulina E que se encuentra en estos casos en la sangre, que se encuentra libre. Entonces no va a permitir que esta inmunoglobulina, que como ya había explicado, que normalmente se une a lo que es el mastocito a su receptor, no va a permitir que esta se una porque va a estar unida a lo que es al fármaco, ¿no? Entonces, al no unirse, no va a generar que en estos casos, que al haber un estimulante, que en estos casos es el alergeno, no se va a generar lo que es una desgranulación de los mediadores químicos como la histamina. Entonces, lo que conlleva que no haya unas reacciones alérgicas y ni tampoco lo que es una broncoconstricción. El mecanismo de acción de la beclometasona va a ser un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente, pero porque justamente este fármaco es un glucocorticoide antiinflamatorio. ¿Cómo inicia? Bueno, se inicia desde la administración, ya que una vez inhalado, el fármaco llega a la membrana fosfolipídica y como es un corticoide, tiene la facilidad de pasarlo. Lo pasa y acá dentro dentro del citosol le está esperando un receptor glucocorticoide. Este receptor glucocorticoide le va a servir como guía dentro del citosol para que llegue al ADN del núcleo.
Una vez ya llegado al ADN del núcleo por ya proceso de transcripción y traducción, se llega a generar mucho mayor cantidad de lipocortina 1, o también llamada anexina 1. Esta proteína es un gran inhibidor de la fosfolipasa 2. ¿Y de qué sirve la fosfolipasa 2? Bueno, la fosfolipasa 2 es un precursor del ácido araquidónico que gracias a la enzima 5-lipoxigenasa y la enzima COX o la ciclooxigenasa, por esta ruta, por ejemplo, la 5-lipoxigenasa, se producen leucotrienos, y por la ruta del COX se produce prostaglandinas, que son unos mediadores inflamatorios bastante conocidos. Como hay mayor cantidad de esta proteína lipocortina 1, hay mayor inhibición del precursor del ácido araquidónico, lo que conlleva a que estas rutas llegan a inhibirse en gran parte lo que conlleva a su efecto antiinflamatorio. ¿Y qué es lo que tenemos? Una reducción de la hiperreactividad bronquial, ya que disminuye la inflamación crónica, hay menos estímulo en la broncoconstricción y como resultado tenemos un potente antiinflamatorio a largo plazo, que es la beclometasona, y fundamental en el asma persistente de los pacientes quienes lo padecen. Y bueno, gracias a todos por su atención y espero que haya sido de su agrado nuestra explicación y sobre todo de que les sirva como aporte adicional de lo que ustedes ya conocen en el curso de farmacología.